Bueno, buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a esta nueva actividad académica de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, la Casa de Todos. Le damos también la bienvenida a los miembros de las asociaciones y academias de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social del extranjero que también nos acompañan, de Perú, de Colombia, España, Uruguay, Chile, Ecuador, Venezuela, Brasil, Costa Rica, Panamá y México. Sean todos bienvenidos. Le damos también las gracias a María Cristina Etala, que nos acompaña, por su febril colaboración para la organización de esto que es parte de un ciclo de conferencias internacionales. El debate sobre el tiempo del trabajo continúa siendo hoy día una cuestión de indudable interés. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han hecho surgir nuevas formas de organización del trabajo y con ellas nuevos problemas en relación con el tiempo de trabajo. Como destaca el informe de la OIT sobre iniciativa del centenario relativa al futuro del trabajo, si bien las tecnologías de la información y la comunicación aumentan las posibilidades de trabajar a distancia y permiten conciliar mejor las responsabilidades familiares y personales, la desaparición de las fronteras espaciales y temporales entre las esferas laboral y privada suscita inquietudes en diferentes ámbitos y evoca formas de organización del trabajo del período preindustrial. Los procesos de cambio que permiten que el individuo pase más tiempo en su casa que en el trabajo y que también pase más tiempo trabajando en casa, podrían ser un arma de doble filo, según algunos. Cuando la jornada laboral es a distancia, es difícil establecer una diferencia clara entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso. Como dicen Raquel Aguilera Izquierdo y Rosario Roncero, las nuevas tecnologías están provocando que se desdibuje y en ocasiones casi desaparezca la línea divisoria entre la vida personal y laboral del trabajador y que el trabajo lo puede invadir todo. Para hablar precisamente sobre esta temática y específicamente sobre la incidencia de las nuevas tecnologías en el tiempo de trabajo, tenemos el gusto y el honor que nos acompañe hoy el distinguido profesor y maestro español Tomás Sala Franco, a quien le damos también la bienvenida y agradecemos mucho por su gentil presencia entre nosotros. El profesor Tomás Sala Franco es licenciado en Derecho en la Universidad de Valencia y ha obtenido premio extraordinario de la licenciatura. Es doctor en Derecho en la Universidad de Bolonia con el Premio Nacional Vittorio Emanuele II de Derecho Público. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia desde 1975. Actualmente es catedrático emérito de la Universidad de Valencia. Entre sus principales actividades doctrinarias, ha sido autor de 65 libros, solo o en colaboración, sobre distintos temas del derecho laboral, individual, colectivo, procesal y administrativo, y de derecho de la seguridad social. Entre los mismos se destacan, en relación con el empleo público,
la incidencia de la legislación laboral en el marco de la función pública, el estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud, los derechos colectivos de los empleados públicos, el personal laboral, la relación laboral especial de empleo público, los derechos colectivos de los empleados públicos, la representación sindical en la empresa, órganos, competencias y garantías, derecho sindical, guía de la negociación colectiva, derecho de la prevención de riesgos laborales, derecho del trabajo, que va en su 8ª edición del año 2020, la extinción del contrato de trabajo de la edición 2020, el teletrabajo en la editorial Tirán Loblanche del año 2020, obra en colaboración. Es además autor de más de 245 artículos monográficos sobre distintos temas del derecho laboral, entre ellos el crédito de horas de los representantes de los trabajadores y de los funcionarios públicos, la representación sindical en la empresa, órganos, competencias, garantías, negociación colectiva en los empleados públicos, arbitraje laboral, aspectos para el debate, propuesta para un debate sobre la reforma de los procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos laborales, el modelo de empleo público español, comentarios al artículo 7º de la Constitución española, la huelga de jueces, magistrados y fiscales, acerca del absentismo laboral, dudas acerca de la aplicación de las directivas comunitarias de transmisión de empresas y de trabajos temporales al sector público, entre muchos otros más. Es frecuente conferencista y máster en distintas universidades, colegios profesionales, congresos y organismos internacionales en España y en distintos países de Europa, entre ellos Italia, Francia y Bélgica, y en América Latina, entre ellos Argentina, Brasil, Uruguay, Costa Rica y Chile, y lo hace sobre distintos temas relacionados con el empleo privado y público. Entre sus cargos universitarios ha sido secretario general de la Universidad de Valencia en los años 1976 a 1987, director del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia durante 15 años. Entre sus actividades profesionales, ha sido miembro de la Comisión de Elaboración del Estatuto Básico del Empleado Público, actualmente vigente. Ha sido árbitro de los órganos arbitrales estatal, CIMA y de la Comunidad Valenciana. Director de formación en el bufete laboralista Abdón Pedrajas y Molero desde 1990. Presidente de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos en los años 2002 a 2007. Entre sus membresías académicas se cuentan: ser académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, académico correspondiente de la Academia Nacional de Direito do Trabalho desde el 2012, académico correspondiente de la Academia Brasileira de Direito do Trabalho desde el año 2014, académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de la Comunidad Valenciana desde 2020. Entre sus distinciones profesionales ha obtenido el premio Asnala Santander Justicia al mejor laboralista español del año 2019. Se le ha concedido la medalla de la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación en el 2019. Entre sus actividades públicas y entre otras, ha sido vocal de la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma Valenciana desde las primeras elecciones democráticas hasta el año 2016,
y ha sido miembro de la Comisión Mixta de Transferencias del Estado a la Comunidad Autónoma Valenciana durante la transición política. Es entonces para nosotros un verdadero honor contar con la presencia de tan distinguido maestro español. Profesor Tomás, la audiencia es todo suya. Muchas gracias. ¿Se oye? Se oye bien. Se oye bien, ¿no? Muchas gracias, querido Lorenzo. Muy buenas tardes, noches a todas y a todos. Y de nuevo mi agradecimiento a la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo por su amable invitación para participar en este evento en la persona de su presidente, Lorenzo Ñeco. Esto me permite de nuevo revisitar a muy buenos y viejos amigos de todos los países y especialmente de Argentina. Efectivamente, desde el nacimiento del derecho del trabajo, el tiempo de trabajo ha sido uno de los núcleos centrales de las relaciones laborales. Y ocurre, y esto es lo novedoso y lo que hay que subrayar, en el nuevo escenario económico y social en el que estamos, vuelve a representar ese papel fundamental. En mi opinión, han sido tres los factores fundamentales, entre otros más, naturalmente, que además están íntimamente conectados entre ellos, que a mi juicio condicionan cada vez más la regulación del tiempo de trabajo y entiendo que le obligan a evolucionar. El primero de estos factores es un factor de naturaleza tecnológica. Este se concreta en esa progresiva utilización de las nuevas tecnologías en la práctica totalidad de las actividades productivas. En segundo lugar, un factor que calificaría de organizativo, que se concreta en nuevas formas de organización del trabajo que utilizan igualmente un gran número de sectores productivos y de empresas. Y el tercero de estos factores es un factor calificable de sociológico, de naturaleza cultural, que se concreta en la efectiva implantación de la necesidad de conciliar la vida personal, laboral y familiar de los trabajadores en las empresas. Pues bien, cualquiera de estos tres factores resultan actualmente constatables en mayor o en menor medida en el panorama de las relaciones laborales de cualquier país y desde luego también en el mío, en España. Así, en primer lugar, ese factor, el factor tecnológico. La utilización de las nuevas tecnologías en los distintos sectores de actividad, sin duda alguna ha contribuido, como todos sabéis, a aumentar de una parte la productividad de los trabajadores y la productividad en general de las empresas, y con ello, inevitablemente, a incrementar el desempleo. El desempleo de un importante sector de la población laboral, sociológicamente ni del sector alto ni del bajo, sino del sector medio. Y esa polarización de los trabajadores entiendo que puede constituir un riesgo grande de desaparición de las clases medias en el futuro, con los riesgos que eso conlleva. Ese aumento de productividad empresarial y ese aumento del desempleo han generado una vez más, y el tema no es nuevo, es un tema que se generó a principios del siglo XXI, en Francia concretamente, un importantísimo debate acerca de si todos los beneficios que conlleva la introducción de las nuevas tecnologías en las empresas deben recaer en el empresario solamente, o si por el contrario, de alguna manera deben repartirse con los trabajadores y sobre todo cómo debe efectuarse ese reparto. Si a través de aumentos de los salarios, si a través de reducciones de la jornada laboral y de nuevas contrataciones de otros trabajadores en paro, o si a través de todas ellas. E incluso el debate se amplía y se habla
de que la introducción y los beneficios de las nuevas tecnologías deben recaer también sobre los ciudadanos en general. Y se habla y se debate sobre una reforma fiscal que introdujera un nuevo impuesto especial sobre la introducción de las nuevas tecnologías, o si se quiere, más modestamente, una modificación del actual impuesto de sociedades que contribuyera globalmente al reparto de los beneficios que generan esas nuevas tecnologías. Este es un tema, el de la reforma fiscal, en el que lógicamente no voy a entrar por falta de competencia, pero desde luego sí quiero advertir de sus efectos perversos sobre la necesaria inversión productiva en un país y sobre la renovación del aparato productivo. Me quedo ahí. Además, en un orden de importancia, si se quiere menor, pero real, el auge de las nuevas tecnologías ha introducido un nuevo elemento a tener en cuenta en el tiempo de trabajo, que es el relativo al tiempo que la empresa debe poner a disposición de los trabajadores para la necesaria formación precisamente en esas nuevas tecnologías. Estoy pensando muy directamente en los procesos de digitalización de las empresas. El segundo de los factores, el organizativo, concretable, como dije, en el auge de las plataformas digitales, en el crecimiento imparable del teletrabajo, aunque no tanto como se sospechaba cuando el teletrabajo con la pandemia en la mayor parte de los países se ha disparado. Creo que el auge de estas plataformas y el crecimiento del teletrabajo constituyen las dos grandes novedades organizativas de la empresa que sin duda van a contribuir a un cambio radical, en mi opinión, en la percepción que el empresario ha tenido siempre del tiempo de trabajo. El empresario tradicional era un empresario presencialista, presentista. Defendía fundamentalmente que el trabajador debía de permanecer físicamente en la empresa un número de horas, mayor o menor según los casos. Se tenía mucho menos en cuenta el trabajo a distancia y sobre todo se tenía menos en cuenta los resultados del trabajo. Todo esto va a cambiar. Del presentismo se va a pasar un control de los resultados en el trabajo, que a mi juicio siempre me ha parecido mucho más lógico y razonable. Y además, todo esto va a plantear, y ya han planteado, problemas de delimitación del trabajo autónomo con esos nuevos trabajadores dependientes y por cuenta ajena. Y en tercer lugar, el factor sociocultural. Esa creciente conciencia de la necesaria conciliación de lo que se ha dado en llamar las tres vidas del trabajador, la personal, la familiar y la laboral. Todo eso exige en el orden del tiempo de trabajo una mayor flexibilidad en el tiempo de trabajo, acaso también una reducción del tiempo de trabajo y un máximo respeto por un nuevo derecho que ha surgido en nuestro ordenamiento y en el de la mayor parte de los países, el derecho a la desconexión digital de los trabajadores para separar más claramente la fase de trabajo de la fase de descanso, el ocio del negocio, lo cual no es desde luego una tarea fácil en muchos trabajos. Es cierto que en todos los sectores de actividad y en todas las empresas, cualquiera de estos tres fenómenos afecta sin duda a la cantidad, pero sobre todo a la calidad del tiempo de trabajo que se exige a los trabajadores. Pero tampoco hay duda, y esto es muy importante, que el aspecto de las relaciones laborales más vinculado seguramente a la realidad de cada sector y de cada empresa es sin duda el del tiempo de trabajo. Y en este sentido es obvio que no es lo mismo el sector público que el sector privado, la gran empresa, la mediana empresa o la pequeña empresa, ni los distintos sectores productivos. Y diría más, tampoco todos los trabajadores son iguales en cuanto al tiempo de trabajo. No trabaja al mismo ritmo un recepcionista de hotel con un esfuerzo físico y mental bajo que un obrero de la construcción con un esfuerzo físico alto o un programador informático con un gran esfuerzo mental.
Y por esto, esta es la primera conclusión que quisiera subrayar: las generalizaciones en materia de tiempo de trabajo siempre resultarían abusivas en este orden. De estos tres fenómenos que he señalado, el tecnológico, el organizativo y el sociológico, cultural, yo me voy a referir a continuación únicamente al primero de ellos, al fenómeno de la introducción de las nuevas tecnologías, al factor tecnológico, y a plantear mínimamente a continuación el debate que ha generado la introducción de las nuevas tecnologías, partiendo naturalmente de la situación legal y convencional del tiempo de trabajo en mi país y apuntando cuáles serían los aspectos que, a mi juicio, del tiempo de trabajo parece necesario que evolucionen. Y ello, desde luego, con la independencia absoluta de la oportunidad o del momento en que deba hacerse, que en cada país y en cada sector de actividad, como dije, puede ser muy distinto. Además, también soy consciente en este sentido de que la ideología que cada uno sustenta sobre las distintas cuestiones que se plantean y sobre todo sobre sus eventuales soluciones deben conectarse, eso sí, entiendo que dialécticamente, complejamente, por tanto, no mecánicamente, con la realidad social. Y además de que las reformas laborales han de tenerse en cuenta, naturalmente, no solo criterios de justicia material, esto es injusto, esto es injusto, esto debería ser así o así, sino también criterios de oportunidad. Y yo lo que tengo claro, desde luego, es que los criterios de oportunidad no pertenecen lógicamente al análisis que voy a efectuar, porque se trata de una cuestión política que deben resolver primero los interlocutores sociales, sindicatos y patronales, y más tarde los representantes políticos, parlamentarios y gubernamentales. Por esa razón, mis palabras en este breve apunto que va a seguir sobre esta delicada materia, más que perseguir dogmatizar acerca de lo que deba o no hacerse en el futuro en este orden, lo que pretendo es simplemente abrir el necesario, el difícil debate acerca de las instituciones jurídicas que rodean al tiempo de trabajo. Y desde luego, todo ello con las dudas y las máximas inseguridades del mundo. En los últimos meses, y partiendo de una legislación anclada en España, al menos en términos cuantitativos, en una jornada legal máxima de 40 horas en cómputo anual, por supuesto reducible por convenio colectivo en algunos sectores de actividad y en algunas empresas, 40 horas que se han establecido por ley hace casi 30 años en este país. Y en términos cualitativos, como dije, una legislación que contempla fundamentalmente las jornadas laborales presenciales y no los resultados del trabajo. Pero, y esto es muy importante subrayarlo, creo que es lo más importante de lo que voy a decir, es una situación que se corresponde en España con unos bajos salarios y sobre todo con unos salarios más vinculados al tiempo de trabajo que a los resultados del trabajo de las empresas y o de los propios trabajadores. Por todo ello, se ha replanteado en España, y no solo por políticos de izquierda que defiendan la jornada de 4 días o de reducción sustancial del tiempo de trabajo manteniendo el salario, sino piensen, por ejemplo, en el financiero internacional Carlos Slim, que en el año 2017 proponía reducir la jornada a 3 días para compartir el desempleo. La mitad de los trabajadores, decía, lo haría de lunes a miércoles y la otra mitad de jueves a sábado. 12 horas al día, eso sí. Lo que a su juicio, decía, permitiría retener el talento de los seniors e incorporar el talento de los trabajadores jóvenes, de los juniors. Pues bien, el viejo debate que se ha replanteado es muy simple. Si los aumentos de productividad
que han producido la introducción de nuevas tecnologías en las empresas deben o no conducir a una reducción de la jornada laboral con el objetivo de aumentar las posibilidades de empleo de los muchos desempleados que esas propias tecnologías han contribuido a crear. Este debate se resume a principios del siglo XXI en Francia con el simplista eslogan de trabajar menos para que todos trabajen. Yo no soy economista y por eso me voy a limitar a pergeñar cuáles son las cuestiones a debatir desde la perspectiva de un jurista. A mi juicio, en este sentido, el fondo del debate podría concretarse en las 4 cuestiones siguientes. Primera cuestión: ¿sirve la reducción de la jornada laboral para solucionar el problema del paro existente? Esta es la gran cuestión a dilucidar y a debatir. Segunda, si así fuera, ¿quién debería soportar en su caso el costo de una eventual reducción de la jornada laboral? ¿El empresario, los trabajadores, el Estado, todos ellos? Tercera gran cuestión: ¿cómo debería en su caso procederse para hacer esa reducción de la jornada laboral? ¿Por ley general, por convenio colectivo, sectorial o de empresa, por ambas vías? Y última y cuarta cuestión: hay que plantearse sin duda en este debate si existen otras alternativas más efectivas para crear empleo dentro del reparto del tiempo de trabajo que la reducción de la jornada laboral. Voy a intentar analizar estas 4 cuestiones con los debates que, a mi juicio, y los argumentos que se han manejado a favor y en contra. Primera cuestión: ¿sirve la reducción de jornada para crear nuevos empleos? Hay, naturalmente, defensores y detractores. Los defensores argumentan lo siguiente. En primer lugar, una razón social, que podríamos calificar de social. Se dice que en la actual revolución tecnológica se destruyen más y, sobre todo, más rápidamente puestos de trabajo que los que se crean, y que, por tanto, no hay otra alternativa que la de redistribuir el escaso tiempo de trabajo del que se dispone o profundizar en una sociedad dual, con un progresivo aumento de los excluidos sociales del sistema. Los despidos masivos que en el sector bancario se están produciendo en estos momentos en España es una buena prueba de esto que digo. Segundo argumento: una razón de productividad. Se alega también en defensa de la reducción de la jornada que los trabajadores con jornadas más cortas rinden mucho más que los trabajadores con largas y agotadoras jornadas laborales. También en este sentido España podría ser un ejemplo de ello. Es uno de los países que en Europa tiene jornadas laborales más largas y con una escasa productividad en términos proporcionales. En este sentido, se constata por algunos expertos que las jornadas largas provocan cansancio en los trabajadores, provocan problemas de salud, desciende la productividad, falta motivación del trabajador, imposibilita la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de ese trabajador, impide el ocio y el ejercicio cultural y de cualquier afición que pudiera tener el trabajador. En líneas generales se afirma que más trabajo no significa mejor trabajo. La tercera razón que se alega en defensa de la reducción de la jornada laboral es una razón política. Se defiende, como dije antes, que el aumento de la productividad empresarial que generan las nuevas tecnologías debe repartirse con los trabajadores mediante una reducción de la jornada sin pérdida del salario, creando, se dice así, más empleo por el empresario para suplir la falta de productividad que deriva de la reducción de la jornada de los trabajadores empleados. ¿Pero qué dicen los detractores? Los detractores argumentan por su parte una serie de cosas. La primera de ellas es una razón económica. Se afirma que los avances tecnológicos no destruyen puestos de trabajo.
porque permiten producir la misma cantidad de productos con menos horas de trabajo. Que con ese aumento de la productividad se dice que los precios de los bienes y servicios bajan necesariamente. Que con ello el consumo aumenta y que con el aumento del consumo aumenta la producción y que con el aumento de la producción crece el empleo. Olvidan probablemente decir los defensores de esta conocida teoría de la mano invisible que en la mayor parte de los sectores productivos existen monopolios u oligopolios, cuando menos, que pueden decidir unilateralmente no bajar los precios y quedarse con todos los beneficios, sin que, y esto es lo importante, los estados tengan la fuerza política necesaria y suficiente para luchar contra ellos. Segundo órdenes de razones de los detractores de las reducciones de jornada para crear empleo. Por otra parte, se pone en duda la eficacia de la solución del reparto del trabajo como medida de política de empleo. En este sentido, se afirma que la relación existente entre las horas de trabajo que se reducen y la creación de nuevos puestos de trabajo por las empresas no es nunca una relación directa. Se afirma que los empresarios no van a sustituir proporcionalmente a aquellas con nuevos puestos de trabajo por una cuestión de costes, salvo, naturalmente, que se tratara de reducciones de jornada que no fueran acompañadas de reducciones retributivas, o que fueran acompañadas de reducciones retributivas. Esas reducciones, lógicamente, se resistirán los trabajadores y especialmente aquellos trabajadores con salarios más bajos. Y para los trabajadores que voluntariamente aceptan que se reduzca su tiempo de trabajo con reducción del salario, ya está inventado el trabajo a tiempo parcial y no es necesario, por tanto, reducir la jornada laboral. En tercer lugar, se argumenta además que hasta ahora al menos las reducciones de la jornada habidas no han producido normalmente un aumento del empleo para los trabajadores desempleados. Todo lo más, un aumento del pluriempleo y de las horas extraordinarias de los trabajadores que ya estaban empleados por la empresa. En este sentido, se afirma, por una parte, que el empresario es conservador por naturaleza y que los trabajadores con bajos salarios prefieren el pluriempleo y las horas extraordinarias a la reducción de su jornada laboral como regla general. Por último, se defiende en definitiva que el reparto de trabajo no crea más riqueza y que la solución está en el crecimiento económico. Pero, ojo, no todo crecimiento económico crea empleo. Aunque no se diga explícitamente, esta afirmación puede llevar a aceptar una tasa de desempleo estructural del 12, del 15, del 25%, en argot o en jerga de los economistas, como tasa de paro no aceleradora de la inflación o simplemente que no recalienta la economía. Y ello nos llevaría, esta cuestión nos llevaría de lo técnico, de lo jurídico, a una cuestión ético-política. La cuestión ético-política sería esta. ¿Resulta moralmente aceptable la sociedad de los 3/3? Es decir, de 1/3 que va bien, 1/3 que sobrevive y 1/3 que se queda en la cuneta con la única asistencia de un ingreso mínimo vital o de una renta básica universal. Superada esta primera cuestión y aceptando por hipótesis que la reducción de jornada producto de las nuevas tecnologías puede crear empleo, se plantea una segunda cuestión. ¿Quién debería hacerse cargo de los costos de esa reducción de la jornada? Si fuese el empresario sin reducción de los salarios, podría plantearse sin duda serios problemas de competitividad, incluso internacional,
sobre todo si no se implanta a la vez en un número suficiente de países. Además, en todos los países hay muchas empresas que no tienen margen de beneficios suficientes para hacerse cargo de esa política. Si por el contrario son los trabajadores con reducción de sus salarios, vuelvo a lo que dije antes, solo podrían razonablemente aceptarla aquellos trabajadores con salarios muy altos o determinados trabajadores que por una serie de razones, distintas razones, quisieran trabajar menos y cobrar menos. Pero para ellos, como dije, ya está inventado el trabajo a tiempo parcial, el contrato a tiempo parcial. Y si son los trabajadores compensando la reducción de la jornada con aumento de su productividad en la jornada restante, a mí no se me alcanza, no me parece imaginable que el empresario contrate a nadie más sencillamente porque no los va a necesitar. ¿Acaso la fórmula más realista y eficaz, aquella en la que coinciden aquellos expertos que no se oponen a la reducción de la jornada laboral, sería la de cargar el costo de la reducción de la jornada laboral sobre todos, trabajadores, empresarios y Estado? De esta manera, los trabajadores mantendrían sus salarios anteriores, no los aumentarían o, en el caso de aumentarlos, los aumentarían moderadamente en los años siguientes. Los empresarios dedicarían una parte de la pérdida de productividad derivada de esa reducción de la jornada laboral a contratar a nuevos trabajadores. Y el Estado, en tercer lugar, en paralelo, financiaría esa reducción de los costes sociales indirectos de las empresas, bonificando las cuotas de seguridad social o incluso fiscalmente a aquellas empresas que contrataran a nuevos trabajadores. Y acaso, con una ley laboral reformada, concediendo una mayor flexibilidad en la jornada reducida en cómputo anual. Repito que esta es la fórmula en la que parecen coincidir aquellos expertos que no se oponen a la reducción de la jornada laboral. En cuanto a la tercera cuestión, ¿cómo debería en su caso procederse para hacer esa reducción de la jornada laboral? Es decir, ¿cuál debería ser la vía de introducción de esa reducción de la jornada laboral? Sobre el papel, sin duda alguna, parece evidente que el sistema ideal sería el de la negociación colectiva. Y dentro de la negociación colectiva, el de una negociación colectiva de ámbito menor, de empresa o similar, dado que cada sector, como dije al principio y repito ahora, y cada empresa es un mundo. Pero también resulta evidente, en sentido contrario, que abandonar la cuestión a la negociación colectiva corre un riesgo muy alto de que no se negocie nunca o que se negocie muy tarde, simplemente porque el acuerdo es cosa de dos. Y sobre todo, porque la negociación colectiva, en un contexto como el de España, de bajos salarios y de salarios, repito, vinculados fundamentalmente al tiempo de trabajo y no a la productividad de las empresas y de los trabajadores, difícilmente esa negociación colectiva puede conseguir reducciones de jornada y ni siquiera, como diré luego, luchar contra el pluriempleo y contra las horas extraordinarias. Y por otra parte es obvio que aunque la ley, si fuera la ley el vehículo, pudiera obligar a las empresas a reducir la jornada laboral, lo que nunca podría hacer es obligar a que el empresario contrate a nuevos trabajadores. Estos son, a mi juicio, los términos de esta tercera cuestión. Y llegamos así a la cuarta y última. Cuarta cuestión que reside en sí preguntarse si existen alternativas más efectivas y seguras para crear empleo que la reducción de la jornada. Yo entiendo en este sentido lo siguiente. En primer lugar, entiendo que la reducción legal de la jornada con carácter general no sería la solución. Por lo que he dicho varias veces, la diversidad de situaciones sectoriales y empresariales y también laborales.
independientemente de que pudiera ensayarse la reducción de jornada en concretas empresas o en concretos sectores por la vía de la negociación colectiva, pero nunca por ley con carácter general. Serían entonces esos convenios colectivos los que concretarían las circunstancias de esa eventual reducción de la jornada laboral. En los convenios colectivos habría que concretar la cuantía de la reducción de la jornada, la cuantía del salario que se rebaja en su caso, o si no se rebaja nada, si no supone reducción de salarios. También la productividad y los rendimientos colectivos o individuales que la empresa exigiría a los trabajadores a partir de ese momento. Y en paralelo, como dije, habría también que planificar paralelamente las subvenciones o las bonificaciones fiscales o de seguridad social del Estado para aquellas empresas que redujeran la jornada y contrataran nuevos trabajadores. Hasta la fecha se han producido algunas experiencias limitadas en algunas empresas y sectores de actividad y ámbitos territoriales, con resultados ciertamente ambivalentes. En unos casos han sido positivos y en otros no tanto. Y ha habido ciertamente experiencias de reducción de jornada en muchos países europeos, por ejemplo en Suecia, sin reducción salarial. En Alemania, en el convenio colectivo del metal, se estableció una jornada de 28 horas semanales con reducción de salarios. En Holanda, en Noruega, en Reino Unido, en Francia se produjo, como dije al principio, el famoso debate de la semana de las 35 horas que fracasó por muchas razones, pero fundamentalmente por problemas de competitividad. En España, Telefónica, por ejemplo, quiere implantar, al menos eso dice, han salido en la prensa especializada, la semana de 4 días de trabajo y de 3 de descanso de forma voluntaria, a partir del mes de octubre, con un recorte del sueldo del 20%, pero sin especificar si reducirá los objetivos y sin especificar también si contratará nuevos trabajadores o si recurrirá a las horas extraordinarias de los trabajadores. En segundo lugar, entiendo que las soluciones laborales indirectas, que consisten en una lucha abierta contra el pluriempleo y una lucha abierta contra las horas extraordinarias, estableciendo, por ejemplo, un recargo legal muy importante para las horas extraordinarias y controlando efectivamente, cosa que desgraciadamente, al menos en mi país, no suele ser muy frecuente, controlar efectivamente su realización, aun siendo de alguna utilidad esta lucha abierta contra el pluriempleo y las horas extraordinarias, lo cierto es, la realidad es que se ha intentado durante muchos años y que no ha dado resultado. No ha dado resultado. El pluriempleo campa y las horas extraordinarias exactamente igual. ¿Qué es, y concluyo, lo que a mi juicio habría que hacer necesariamente en todo caso para en su día introducir las reducciones de jornada laboral? Preparar el terreno. ¿Qué quiere decir preparar el terreno para una eventual reducción de la jornada laboral? ¿Cómo preparar ese terreno? A mi juicio, y lo he dicho antes, aumentando los salarios, sobre todo por la vía de la vinculación a la productividad y no tanto al tiempo de trabajo. Por ejemplo, establecer salarios a rendimiento, participación real en los beneficios de las empresas, participación de los trabajadores en la gestión de las empresas, etcétera. Todo ese mundo que es, en España al menos, casi desconocido por las empresas. Hace muy poco tiempo hicimos un estudio, el profesor Togolí y yo mismo, sobre las empresas del IBEX, las empresas o las sociedades más importantes, analizando sus convenios colectivos,
y llegamos a la conclusión de ese análisis que prácticamente en ninguna de ellas, muy pocas, se hablaba de participación real en los beneficios de la empresa, ni tampoco de participación de los trabajadores en la gestión de la empresa. La participación es algo que entiendo que en el futuro debe proyectarse mucho más en el mundo de la empresa. Es decir, entiendo que para preparar el terreno de una eventual reducción de la jornada, habría que pasar de la exigencia empresarial rígida de la presencia física del trabajador, de ese presentismo laboral, a valorar mucho más los resultados del trabajo. En definitiva, intentar poco a poco, transformar, si quieren llamarle cultura, yo le llamaría mentalidad de las empresas, que funcionan mejor en lo negativo que en lo positivo. Yo creo que habría que pasar de una cultura del gasto como coste a una cultura del gasto empresarial como inversión productiva, donde lo importante no sea gastar menos, sino ganar más. Y todo ello, naturalmente, allá donde se pueda, allá donde sea posible. No es una fórmula general y aplicable en cualquier momento y a cualquier sector y a cualquier empresa. Pero todo esto que digo, y acabo, sin duda alguna implica un difícil cambio de cultura, tanto en la empresa como en los trabajadores. ¿Por qué? Porque ni unos ni otros parecen o suelen estar por la labor. Así pues, el debate, a mi juicio, sigue abierto. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, profesor Tomás. Es un gusto escucharlo. Bueno, ahora vamos a abrir un espacio para que aquellos que tengan interés puedan hacer alguna reflexión y hacer alguna pregunta al profesor Salafranco. De modo que solamente tendrían que levantar la mano aquellos que tengan interés, y le vamos a habilitar el micrófono. Sí, pero veo al profesor Walter Buehler. Sí. Adelante, por favor. Bueno, en primer lugar, un gran abrazo virtual, Tomás. Ha sido excelente la exposición. Es un tema que casualmente estuve escribiendo y por eso te puedo comentar algunas particularidades que coinciden con la realidad española, aunque con distintas magnitudes. En Argentina también nuestros salarios están muy bajos. Argentina tiene una de las jornadas laborales más altas del mundo. Está junto con, porque escribí el artículo, me acuerdo, con Tanzania, con Mongolia y con Nepal, porque nuestra jornada sigue siendo de 48 horas semanales. Y también, al igual que España, tenemos una bajísima productividad. Hay un dato que no se mencionó en tu disertación, que yo creo que también habría que incorporarlo a la discusión, que es la incidencia de los accidentes de trabajo. Porque hay muchos estudios en relación a la disminución de la jornada de 8 a 7 o de 7 a 6, lleva una paralela disminución drástica de los accidentes de trabajo, sobre todo porque se producen en las últimas horas de la jornada. Y esto es un costo mensurable tanto por la empresa como por el sistema de seguridad social, y que podría ayudar a la negociación. El otro dato que hay que tener en cuenta, y que vos lo has señalado con bastante profundidad, es que no hay soluciones homogéneas. Esto no es tema de una ley general,
lo ideal sería, y nosotros tenemos el mismo problema que España, de la negociación colectiva que no avanza. También, al igual que lo que acabas de mencionar, en la Argentina es una utopía hablar de cualquier forma de cogestión, de participación alguna, porque son relaciones cavernarias que tienen tanto los empleadores como los sindicatos. Bien, pero una pregunta, porque yo sigo bastante lo que ocurre en España. En enero creo que Pedro Sánchez anunció un programa de 50 millones de euros para apoyar los programas de reducción de jornada. Pero lo que no he visto son reacciones del sindicalismo, porque cuando se habla de llevarla al cumplimiento por resultados o por objetivos, tradicionalmente el sindicalismo se ha opuesto a esas fórmulas que entiende que llevan a veces a la explotación del trabajador, sobre todo con la dificultad de establecer cuál es el módulo de rendimiento. Pero la pregunta concreta es, ¿cuál ha sido en España la reacción del sindicalismo frente a estas propuestas? Listo. ¿Sí? Vale. En primer lugar, querido Walter, un abrazo muy fuerte por mi parte. Hacía tiempo que no nos veíamos. Yo participo de prácticamente todo lo que has dicho. Creo que el dato que has señalado es fundamental, la disminución de los accidentes de trabajo. Muy por encima lo señalaba como una de las razones de aquellos que defiendan la reducción de jornada. En fin, la menor capacidad para enfermar de los trabajadores o para accidentarse, con el consabido costo que supone para las empresas y para la seguridad social y para el sistema sanitario. Sin duda ninguna, son muchas las razones que en ese orden pueden alegarse. También estoy de acuerdo, y lo he dicho hasta la saciedad, que no hay soluciones homogéneas y que mucha jornada y poca productividad, pues menudo negocio estamos haciendo. Creo que hay que cambiar desde el punto de vista empresarial la mentalidad presentista. Esto es algo obvio y yo creo que a ello van a contribuir las nuevas formas de organización del trabajo en paralelo, como son plataformas digitales de una parte y el régimen de teletrabajo que se puede o no establecer con mayor o menor éxito en los distintos sectores de actividad. Y yendo a la cuestión que tú me planteabas en relación con las ayudas económicas que vienen de Europa, todavía no tenemos, más allá del programa que el gobierno de Sánchez ha presentado a la Unión Europea y que ha sido celebrado y aplaudido incluso, y que efectivamente aparece reducción de jornada. Lo que ocurre es que no hay nada concretado sobre esa cuestión. Todavía no se ha empezado la negociación. Hay voces de algunos partidos de izquierda, concretamente del partido de, ahora no me acuerdo cómo se llama, el partido de Rejón, en el sentido de defender la jornada de 4 horas, pero sin una concreción real de nada. Tradicionalmente, tienes toda la razón, los sindicatos han sido reacios a que se descontrolen los resultados y a que se vincule el salario al resultado, y son partidarios de aumentar el salario en cuanto al tiempo de trabajo. Yo creo que eso está exigiendo un cambio de cultura y que eso no se va a hacer por ley. Eso tiene que hacerse sector a sector, empresa a empresa, con una base de confianza, y que tiene que comenzar la empresa por cambiar su mentalidad y que tiene que ser la empresa la que cada vez valore más el resultado y, naturalmente, con los resultados, con la vinculación de los salarios a los resultados, lo que es inevitable es el control por parte de los trabajadores de los resultados de las empresas. Y ahí es donde está la madre del cordero. Muchas empresas no quieren oír hablar de una participación en la gestión de los trabajadores por esta razón, porque no quieren que sean los sindicatos y los representantes de los trabajadores los que conozcan los entresijos de la empresa y efectivamente los resultados reales.
yo estimo que todo esto tiene que cambiar. Probablemente sea bastante naif mi planteamiento. Creo en ello muy relativamente. La situación social, sindical y empresarial todavía no está por ese cambio de cultura. Creo, sin embargo, que los millones que nos van a llover de Europa van a condicionar mucho la situación social y económica española, y que si no se da un empujón en este momento, aprovechando la coyuntura, difícilmente se va a hacer con posterioridad. Y que este es un gobierno que podría efectivamente empujar a este tipo de cosas, solo que es un gobierno que, como sabes, pues tiene dos almas, el alma del Partido Socialista y el alma de Unidas Podemos, que no coinciden exactamente y probablemente en estos temas. Sin embargo, la ministra de Trabajo, pese a pertenecer al alma, aun no siendo de Unidas Podemos, más bien del Partido Comunista, de Izquierda Unida, está más cerca de planteamientos pragmáticos. Pienso que el cambio de cultura puede llegar aprovechando la coyuntura europea. Confío más en Europa que en España en este momento concreto, pero no por nada, sino por razones estrictamente de llegada de muchos millones de euros. Así que pragmático me siento. Bien, muchas gracias, profesor Tomás. Ha levantado también la mano primero el doctor Eduardo Goldstein de Uruguay y la doctora Susana Treviño después, así que le voy a ceder la palabra. Bienvenido, doctor Goldstein. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor Salafranco. Lo pongo en situación, quizás usted lo sepa, en Uruguay se acaba de promulgar recientemente la ley 9.978 que regula el teletrabajo. Esta ley bastante compleja de interpretar, de aplicar, tiene algunas cuestiones a las que yo no voy a hacer referencia, sobre todo el límite de la jornada de trabajo, que es, en vez de ser diaria, es semanal. No habría horas extras, pero hay descanso nocturno, y por otra parte, digamos, el poder de dirección del empleador se ve bastante limitado porque requiere para algunas de sus implementaciones, por ejemplo, dice el artículo 8, el teletrabajador podrá distribuir libremente su jornada en los horarios que mejor se adapten a sus necesidades, es decir, da muchas, digamos, otorga muchas facultades que deben ser en connivencia del empleador con el trabajador. Ahora bien, en el mundo de la globalización actual, por ejemplo, en Uruguay tenemos aquel trabajador que realiza su tarea entre las 22 y las 6 de la mañana, y trabaja más de 5 horas, tiene un beneficio por nocturnidad, que en este caso, en esta ley se aplicaría si cumpliera los requisitos legales, o en su caso la negociación colectiva si fuera más favorable al trabajador. Yo comparto con usted que la negociación colectiva es el medio, me parece, ideal para resolver este tiempo, pero la pregunta mía va por este lado. ¿Cuál es su razonamiento o cuál es su pensamiento respecto a la compartimentación del trabajo, del teletrabajo? Y me explico a lo que me refiero. Con el mundo globalizado, los usos horarios son distintos en diferentes países. Nuestro país, por ejemplo, Uruguay, sale todos los días en el diario, estamos por firmar un convenio de libre comercio con China, país con el que tenemos creo que 10 horas de diferencia. Por lo tanto, es decir, las negociaciones hoy en día, que no es necesario viajar, es decir, dejemos de lado el tema de la pandemia, pero, por ejemplo, por la utilización de los medios electrónicos podemos comunicarnos con mail por China en distintos horarios. Entonces, el teletrabajador, de repente, tendrá que partir su jornada, fraccionarla en distintos horarios, porque, por ejemplo, puede trabajar en una empresa importadora o exportadora hacia países de Oriente, y tener que trabajar en horarios nocturnos, en el cual podría tener el beneficio adicional de ese beneficio por nocturnidad, que si mañana se cambian las condiciones de trabajo y el empleador, bueno, dice,
convendría que trabajaras de repente con Argentina o Brasil, que tienen un uso horario igual al nuestro, y perder ese beneficio. Sin embargo, la ley dice que debe ser consensuada. Entonces yo me pregunto, y bueno, pues, pero si el trabajador se niega, por más consensuado que sea, el empleador va a recurrir a, en definitiva, al despido y decirle, bueno, tú no me sirves para este trabajo, te pago el despido y adiós, se acabó. Me gustaría, digamos, saber su opinión respecto a estos problemas que yo veo que trae el teletrabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. En España, como sabe, también se ha publicado no hace mucho un decreto ley, una ley sobre el teletrabajo, que no soluciona todos los problemas y que se remite en la mayor parte de los casos a la negociación colectiva. Y concretamente, en cuanto al tiempo de trabajo, hay una remisión en bloque al acuerdo individual del trabajo a distancia y a la negociación colectiva. Sobre el trabajo nocturno no se dice nada. Sobre los horarios diferenciados que en determinados sectores y en determinadas empresas donde trabajen trabajadores que tienen que conectarse con otros países que tienen horarios diferenciados, no se dice una palabra. Todo esto tendrá que ser solucionado en la negociación colectiva y en el acuerdo del trabajo a distancia. Mientras eso no se solucione, regirá la normativa general del trabajador presencial en materia de trabajo nocturno, para el que tenemos una norma que tampoco es un dechado de perfección técnica en el Estatuto de los Trabajadores. Se dice que el trabajador nocturno tendrá derecho a un plus de nocturnidad que establecerá la negociación colectiva. Pero el problema que se plantea con esas remisiones tan frecuentes en las leyes, supongo que ocurre en su país igual, que en España se dan mucho, demasiado, remisiones en bloque de la regulación de un tema a la negociación colectiva, si el convenio colectivo no dice nada, tendría derecho el trabajador que trabaja por la noche a un plus de nocturnidad, a un salario superior al del horario diurno. Eso no está claro, porque hay quien afirma que el derecho nace de la conjunción de la ley que establece el derecho más el convenio colectivo que lo concreta. Y mientras no haya un convenio colectivo que lo concrete, no se tiene derecho a un salario superior. En todo caso, volviendo al teletrabajo, esa sería la norma que regiría mientras no hubiera un convenio colectivo y mientras el acuerdo individual de trabajo a distancia no estableciera reglas especiales en materia de horarios nocturnos de esos teletrabajadores. En España además tenemos otro problema adicional, que yo no sé, en la ley del teletrabajo española se distingue entre el teletrabajo regular y el teletrabajo irregular. Me explico. El decreto ley únicamente tiene dentro de su ámbito de aplicación lo que llama teletrabajo regular, que es aquel que en un periodo de referencia de 3 meses supone un 30% de trabajo a distancia. La pregunta es, ¿qué ocurre con el trabajo irregular en sentido contrario? El que no llega a esas cifras, que el trabajo a distancia es inferior a 30% de la jornada en un periodo de referencia de 3 meses. ¿Qué se le aplica a ese teletrabajo? La regulación común. Si eso es así, vamos a tener 2 tipos de teletrabajadores. Y lo que es más grave, en el horizonte lo que está apareciendo fundamentalmente es el teletrabajo mixto. Es decir, el teletrabajo puro va a ser muy raro. Ahora ha sido normal en tiempos de pandemia por razones de confinamiento, etcétera, pero cuando salgamos, si es que salimos algún día de esta pandemia, en situación de normalidad, lo normal no va a ser que haya teletrabajadores puros, regulados por el decreto ley, por la ley de teletrabajo, sino más bien teletrabajadores mixtos, que van a superar el 30% de trabajo a distancia en 3 meses y van a pasar al otro, lo que va a plantear grandes problemas. Por tanto, la negociación colectiva y el acuerdo del trabajo individual a distancia van a ser las soluciones a estos problemas. Yo no veo otro, con todos los inconvenientes que tiene, porque puede no decir nada, como es muy frecuente también la negociación colectiva. Bien, muchas gracias. Le voy a pasar ahora
palabra a la doctora Treviño. Adelante, doctora Susana. ¿Sí? Está el micrófono apagado, doctora Treviño. Estoy en la piscina. Sí, y eso. ¿Cómo te vi? ¿Y por qué no me dijiste? Pues? Ahí está. Sí. Ahora, ¿se escucha? Sí, ahora se ¿Se escucha. escucha ahora? Bien. Disculpen, hay ciertos inconvenientes que los estamos tratando de solucionar, espero de alguna vez. Tardes, en realidad noches, para el profesor Salafranco. Por supuesto, siempre es un placer escucharlo, y a su vez uno aprende y comprende o intenta comprender ciertas realidades que tienen diferencias, pero no en lo sustancial con España, considero. Desde ya el tema del teletrabajo no es menor, se lo considera quizás para algunos y algunas una panacea universal. No lo veo así, no con un espíritu retrógrado, sino de evitar la discriminación y mayor violencia, sobre todo contra las mujeres, ¿no? En donde hay esa necesaria, ya por tradición, hay cambios, por supuesto, entre la vida familiar, la vida social y la vida laboral, que no es menor, y que puede y produce graves trastornos psicofísicos, y está comprobado, ¿no es cierto? Por otro lado, Walter se refirió a accidentes y enfermedades, que no es menor tampoco. Sí, el tema de la negociación colectiva, que lo considero indispensable, y que puede dar lugar también, indispensable en cuanto a la regulación, a cierta discriminación con respecto a, digamos, el poderío que tienen, sobre todo en Argentina, ciertos sindicatos o centrales sindicales con respecto a otras, que no es menor, porque existiría la discriminación entre los propios trabajadores y trabajadoras. Por otro lado, hay algo que mencionó casi en los comienzos el profesor Salafranco, referido a la enorme brecha entre los que tienen mucho y los que tienen poco, y esa franja del medio, que vendría a ser la clase media, que se puede ver perjudicada, sobre todo por la tecnología digital. En países como Argentina esto se ha notado mucho y continúa notándose. Hay ciertos trabajos que requieren de un teletrabajo completo, otros no, mixto, y esto puede generar incuestionablemente diferencias salariales y fundamentalmente, y no menor, y ya por último, el del tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo y la forma de la regulación del tiempo de trabajo, que no debe hacerse de una manera muy tipificada, pero tampoco muy laxa, porque se puede caer indudablemente en unas diferencias abismales que producen, y coincido plenamente con lo que dijo muy ampliamente y muy concreta y puntualmente el profesor y doctor Salafranco, referido a la fatiga, al cansancio, que eso no es un tema menor en trabajadores y trabajadoras que son seres humanos. Nada más que esto. Sí. Muchas gracias, doctora Treviño. Bueno, no veo ninguna otra mano más levantada. Nos queda entonces simplemente agradecerle al profesor Tomás Salafranco, nuevamente a los miembros de las asociaciones extranjeras que los tengo a la vista, que nos honran siempre con su acompañamiento, y también a nuestros asociados y los miembros de las filiales del interior que también están presentes. A todos, muchas gracias. Nuevamente, un aplauso para el profesor Salafranco por su brillante exposición. Lo tengo que sostener.
lo vamos a tener prontito en el Congreso Argentino que estamos celebrando el mes próximo. Vamos a tener nuevamente el honor de compartir sus conocimientos y sus brillantes exposiciones. Muchas gracias nuevamente a todos y gracias por estar. Tengan muy buenas tardes. Profesor Tomás, muy buenas noches. Gracias por su tiempo. Buenas noches y muchas gracias a todos ustedes. Adiós. Gracias. Adiós.